Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que los dominicanos debemos sentirnos orgullosos. Una institución dominicana, el Banco Adopen, ganó por segunda vez el primer lugar como entidad de la micro, pequeña y mediana empresa de América Latina y el Caribe, que es un premio y un reconocimiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el Foro MIC, ahora fue en Barbados recientemente. Y la verdad que qué trabajo han hecho a las amigas Mercedes Canalda, madre, hija y todo ese equipo, porque lograr eso entre tantas instituciones de primera línea que hay en la región, la verdad que es un voto a un trabajo, es un esfuerzo realizado que ha tenido una recompensa y con ese prestigio, prestigioso premio internacional. Así, nuestras felicitaciones. Otra cosa que yo quería compartir, amigos, que de los temas que he visto en la prensa después que llegué al país, es con relación a los fondos de pensiones. Y ahí quería aclarar que en el caso, por ejemplo, del Banco Central, que conozco totalmente el funcionamiento, el modus operandi y la constitución de ese fondo de pensiones, aclarar que ese fondo del Banco Central es un fondo incorporado. No es el Banco Central, es del personal del Banco Central. No es una entidad pública, es una entidad incorporada cuyos propietarios son los funcionarios y empleados del Banco Central, de manera que tiene separación legal, contable, patrimonial y financiera del Banco Central. Tiene sus propios estados financieros distintos al Banco Central, es auditado, es fiscalizado por la CIPEN, es un fondo sustitutivo, no complementario. ¿Qué quiere decir? Que cuando venía la implementación de la Ley 8701, el Banco Central, que tenía su fondo desde el 62, por ley orgánica creado con su cotización, hizo su evaluación actuarial, como dijo la Ley 8701, 2 estudios actuariales, por una firma internacional y por una firma nacional, determinó su situación económica financiera en el tiempo, solventó esa situación, lo registró debidamente en la CIPEN, fue autorizado y habilitado, creó una AFP cerrado bajo el marco de la Ley 8701, adecuó sus reglamentos, todas sus políticas, las inversiones del dinero que dan los empleados del Banco Central y el banco como empleador son invertidos como lo hace cualquier AFP privada, es de manera transparente, se hace eso y está totalmente capitalizado. En la declaración del superintendente de pensiones, que es la máxima autoridad en ese tema, ciertamente establece que el Banco Central y el Banco de Reserva fueron los únicos 2 fondos que se acogieron al plazo de 4 años y que se adecuaron a lo que fue ese estatuto establecido en los artículos 40 y 41 de esa ley, y cumplen al día de hoy por el librito. Ahora, los empleados que ingresaron al banco a partir del 1 de enero del 2003 entraron al nuevo sistema de capitalización individual. Pero ¿qué se tuvo que hacer en el fondo que quedaba cerrado hasta diciembre del 2002? Que se hizo un fondo de reparto individualizado. ¿Por qué? Porque teníamos, por exigencia de la CIPEN, que crearle a esos que quedaban bajo ese fondo su cese también. ¿Por qué? Porque si un empleado se separaba del Banco Central porque renunciaba o por cualquier tema, tenía que llevarse lo que hasta ese momento había acumulado por su contribución y la de su empleador para traspasarse a una FP en su nuevo sitio laboral. De manera que ahí está todo en orden, son fondos aportados por sus dueños, o sea, no es un ente público y está por el librito. Yo pienso que a veces se manejan los temas y se generalizan y hasta se satanizan y no se hacen de las debidas aclaraciones del lugar. Yo quería hacer esa puntualización. Los fondos son aportados por los empleados. Sí. Empleados y el banco como empleador, como cualquier empresa privada, por ley de seguridad social lo tiene. O sea, no son fondos públicos que se regalan a ese fondo, es un fondo que está superavitario y que está regido y supervisado, inscrito en la CIPEN, cumpliendo con todos los requerimientos. No se mandan a Hacienda no recibe recursos del presupuesto nacional,
no recibe recursos de Hacienda, simplemente como usted es empleado ahora en el Banco León Jiménez o en el Banco Popular del Progreso, su empleador da un por ciento y el empleado da otro por ciento. Es lo mismo con la misma regla. Autosostenibilidad. Totalmente autosostenible y financiado totalmente. O sea, no como ha pasado otras veces, que antes el gobierno central ha tenido que autorizar fondos en otras instituciones. Claro. Para el fondo de pensión de esos empleados. Exacto, que alguien me preguntaba, pero entonces ¿en qué se diferenciaba de la super de bancos? No, porque la super de bancos al 2002 no pudo hacer lo que hizo el Banco Central y el Reservas, que fue organizar financieramente su fondo. Okay. Ellos no pudieron. Entonces ellos se fueron al nuevo sistema y después, o sea, y crearon un fondo complementario a ese fondo obligatorio, a lo obligatorio. Por lo tanto, el de ellos no era sustitutivo. Ellos construían dos pensiones, la obligatoria por una AFP donde estaban y después un fondo complementario, que dicho sea de paso, debo aclarar, porque se ha querido también manejar que la Junta efectivamente, porque la Administración Monetaria y Financiera tiene dos brazos, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria aprobó en su momento el reglamento de ese fondo complementario, pero bajo dos premisas, con la previa autorización de la CIPEN, que es la única ente que puede certificar, y por eso autorizó después ese plan complementario, a decir si estaban las condiciones normativas, financieras y actuariales para hacerlo. Sin esa resolución y esa certificación de la CIPEN, la Junta lo que aprobó por su facultad normativa, así como le aprueba el reglamento de tecnología, el reglamento de todos los reglamentos de los entes que tiene bajo su égida, sí, aprobó ese reglamento que, dicho sea de paso, tiene unas políticas, unos criterios, y que si usted no lo analiza, el reglamento está bien. Ahora, que no se aplicó en la medida que decía ese reglamento, o que las premisas o los supuestos actuariales que había establecido la CIPEN y el actuario, ya eso es otro tema. Pero por eso usted no puede decir se aprobó mal, ¿no? El reglamento se aprobó bien, porque se aprobó sobre la base de un estudio actuarial y sobre la base de una certificación firmada por el superintendente de pensiones dirigida a la Junta de que estaba correctamente con esa parte. Lo que pasa es que, por ejemplo, ese sistema de pensión uno siempre no es que defiende al Banco Central, sino que le saca su comida aparte, como dicen, porque las cosas se hacen más en los cauces de las leyes que algunas otras instituciones. Pero muchas instituciones del Estado, no del gobierno central, sino del Estado, realmente festinaron el asunto de las pensiones y comenzaron a crear problemas de pensión ya con 4 años de ejercicio. Ya tú tienes 4 años, te toca tanto, y tienes 8, te toca tanto. Y no hay fondos que aguanten. Los ayuntamientos, y eso es precisamente contando con el dinero del presupuesto. Entonces, yo quería decir que precisamente, salvo algunos sistemas de pensión, como el del Banco Central, ciertamente festinaron, satanizaron ellos mismos y crearon un problema, yo diría casi hasta corrupto. Y salpica todo el vino. Sí, entonces se salpica porque mal de mucho, pues consuelo de tontos. Pero, sin embargo, aquí todavía hay muchas cosas que revisar en muchas otras instituciones con el sistema de pensión, porque hicieron cosas que no debieron hacer. Sí, y lo para que está vean mal, está mal. Que aquí solamente atacan a la corrupción supuesta de los gobiernos centrales o del gobierno central, pero es todo el aparato del Estado que tiene problemas, porque realmente no hay un control de ley, ni siquiera una supervisión de ninguna de las instituciones que tienen que supervisar todo. Cámara de Cuentas, Contraloría, o sea, todo se quedó a la libre. Y ahí fue que comenzó el mal. Pero en este caso, yo creo que el decreto del presidente Danilo Medina, antes de irnos al cambio, ha sido vital. Sí. Porque reconoce que hay cosas que han estado mal, pero también hay cosas que han funcionado bien, como así explica Rosana. Y creo que es importante porque es como una pequeña enfermedad de contagio que se le quiere dar a todo nuestro país. O sea, o es el déficit fiscal, o es el excesivo gasto público, o son las pensiones.
y caemos como en esa vorágine y queremos salpicarlo todo con ese ambiente. Creo que es importante, amigos televidentes, que delimitemos exactamente, sí, Rosana, y que seamos sensatos y racionales y que dejemos ese morbo que exhibimos cuando tratamos estos problemas y lo queremos llevar todo al mismo sitio. Eso es el deseo de dañar. Así es. Exactamente. Venimos en breve. Vamos a una pausa.